Solo unas horas después de que el presidente López Obrador dijo que Alfonso Durazo no podía fallar como gobernador, se desató un enfrentamiento en el estado de Sonora. Bienvenidos, el Caporal del 27 de octubre. ¡Comenzamos! Apenas el pasado 9 de octubre, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, aseguró que el cártel Jalisco Nueva Generación se había replegado de la zona caliente del estado de Michoacán tras la intervención de las fuerzas federales en el estado. Es decir, aseguró que el grupo delictivo retrocedió hacia los límites del estado de Jalisco, recordemos. ¿Y qué estamos haciendo en estos momentos? Bueno, tenemos 2.080 elementos del Ejército, 152 elementos de la Guardia Nacional y 6 helicópteros de la Fuerza Aérea Mexicana trabajando en toda esta área. Con las acciones que se están desarrollando se logró que uno de los grupos delictivos del cártel Jalisco se hiciera un retroceso hacia los límites con el estado de Jalisco. Esto es en el discurso. En los hechos, el cártel Jalisco Nueva Generación anunció su incursión en el municipio de Panindícuaro, en el estado de Michoacán, como parte de su ofensiva contra el grupo delictivo Cárteles Unidos. Te comparto un poco del video solo con el objetivo de contrastar ambas versiones, lo que dice el titular de la Sedena contra lo que dice, en este caso, el cártel Jalisco Nueva Generación. Gente de Panindícuaro, la empresa Cártel Jalisco Nueva Generación se hace presente a la comunidad de Panindícuaro y todos sus alrededores. Tenemos por la limpia total, es lo que se nos ha encomendado, la limpia y la tranquilidad de toda esa gente bonita de Panindícuaro. Quiero agradecer a Elisa Mendiola por el superchat. Muchas gracias. Ayer fue encontrada una manta de amenaza en Tijuana. Una manta dirigida a Juan Manuel Ojeda Sotomayor, actual director de la Policía del Grupo de Homicidios de la Fiscalía General del Estado de Baja California. La manta fue dejada en un puente peatonal entre las calles 5 y 10, en donde aseguran, o bueno, acusan en este caso al mando de entregar a su propia gente para salvar su vida. Es importante aclarar que esta manta, este mensaje, no está firmado por nadie. No se puede saber si estamos ante un narcomensaje, ante una narcomanta o ante una amenaza, incluso desde algún conocido, compañero de trabajo, desde... no se sabe desde dónde. Esta no es la primera vez que amenazan a Juan Manuel Ojeda. En el año 2015, cuando él era comandante operativo de la Policía Ministerial del Estado de Baja California, recibió una corona de flores con mensajes de amenaza también por el crimen organizado. Bueno, en ese caso por el crimen organizado. De hecho, te muestro la foto. En aquella ocasión, un taxista fue contratado para que le entregue esta corona en las oficinas de la Policía Ministerial, sin entender por qué. El taxista fue detenido hasta que explicó que él simplemente cumplía con su trabajo. Una persona le pagó para llevar esa corona. Mala suerte la del taxista. El pasado 15 de octubre fue presentada una denuncia en la Unidad de Atención Temprana de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California, también en contra del diputado local por Morena, Juan Pérez Cayetano, actualmente acusado de abuso sexual en contra de una mujer, en específico una servidora pública en el municipio de Los Cabos. Primero, el documento de la denuncia fue filtrado en redes sociales y su veracidad fue confirmada por el procurador del estado, Daniel de la Rosa Anaya, quien aseguró que ya se encuentran investigando y recabando los datos de prueba en caso de que estos los puedan, de que estos existan. En su defensa, el diputado de Morena dijo, y de hecho lo estás viendo en pantalla, dijo que ignoraba el tema, ignoraba la acusación en su contra y que estaba dispuesto a atender cualquier requerimiento de las autoridades. El coordinador de los diputados de Morena en la Cámara de Baja California, José María Avilés, también dijo que pues van a respetar su presunción de inocencia, de tal forma que el diputado permanecerá en el cargo y en la bancada con todas sus funciones, en tanto no quede comprobado que es culpable de esta acusación. Apenas ayer te platiqué en este canal de una emboscada en contra de 4 agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.
Los agentes lograron escapar de sus agresores y ponerse a salvo. De hecho, te dejo el link de este video, te comparto la imagen del video, te dejo el link de este video en la descripción de esta transmisión, así como una tarjeta justo aquí en la esquina de la pantalla por si quieres los detalles. Hoy ha sido registrado un nuevo ataque, ahora en el municipio de Bacum, en el estado de Sonora. Al mediodía de hoy hubo un operativo en atención al reporte del robo de un vehículo. En ese operativo participaron policías municipales, policías estatales, agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, también elementos de la Guardia Nacional y también de la Secretaría de Marina. Los policías estatales fueron los primeros en llegar en acercarse al vehículo sospechoso, y desde el interior de ese vehículo presumiblemente robado, las personas que iban allí empezaron a dispararle a los policías estatales. Los agentes repelieron la agresión, respondieron a la agresión y después fueron apoyados por el resto de los elementos que los acompañaban. Esto que verás a continuación fue lo que narraron personas que a la distancia estaban observando la persecución y el enfrentamiento. Ahí va la gente caminando. Un pinche convoy militar a la verga, mira, güey. Hay un convoy militar, güey. Mira, güey, todos los pinches bolas de changos que van ahí. Mira, están donando todo. A la verga, sí se alcanzan a ver la gente, güey. Y van atrás de la troca, ¿no? Para que no le metan vergazo, ¿o qué? Para llegarle de sorpresa, pues. Ándale, es lo que quieren hacer, ¿verdad? Allá enfrente. No se van a brincar, por acá, por favor, de verga. Vamos a meterla a la verga. La torre y la van a salir. ¿Qué? Ahí está saliendo un chingo. Ahí vienen, mira. Ahí vienen más camionetas, güey. Pero será gobierno, ¿saben qué malandro? Te digo que se van a bajar. Mira. Allá va la caravana, trae policía atrás, mira. Sí, pero por acá también vienen más carros, güey. Pero serán los malos estos, güey. Pues es lo que no sé, güey. A lo mejor son los que les ven a brincar respaldo, ¿entiendes? Les ven a dar apoyo, les ven a apoyarlos ahí. Van a dar apoyo, yo creo. Uy. Apenas unas horas antes, en la Ciudad de México, desde Palacio Nacional, el presidente de la República, López Obrador, dijo en su conferencia matutina que el exsecretario de Seguridad, Alfonso Durazo, actual gobernador de Sonora, no tiene derecho a fallar en la entidad. Esto fue lo que dijo hace unas horas. Me da mucho gusto, es la actitud del pueblo de Sonora. Ahora, la responsabilidad es de Alfonso. No tiene derecho a fallar. No puede fallarle al pueblo de Sonora. Porque la gente se ha portado a la altura de las circunstancias. Sobre el enfrentamiento de este día, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que 3 presuntos delincuentes fueron abatidos, 4 fueron detenidos. También aseguraron el vehículo del cual inició el operativo, que tenía el reporte de robo, y también aseguraron varias armas largas que fueron encontradas al interior. Además, un policía municipal resultó herido, el cual, por cierto, se encuentra hospitalizado. Te comparto más imágenes justo ahora del momento del enfrentamiento. Nos vemos al rato con más información. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Gracias a todos. Agua, está tirando, pa, agáchese. Está tirando. Agáchese, viene caminando por este lado. Oye, viene caminando por este lado, por el borde del canal. Pónganse verga.